Bienvenidos, bienvenidas a la 21ª conferencia de la Cátedra Libre de Estudios Judíos Moses Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenidos a la conferencia que hoy dictará el doctor Martín José Ciordia. El doctor Ciordia es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña actualmente como profesor asociado regular a cargo de Literatura Europea del Renacimiento en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. Es investigador del CONICET, que es el Centro de Investigaciones Nacional en Argentina, esto lo digo, y director durante el periodo de 2014-2017 de la Maestría de Estudios Literarios de la Universidad de Buenos Aires. Es autor de varios textos sobre su especialidad, sobre el Renacimiento europeo y la modernidad temprana, y sobre todo es autor de un libro que inhiere directamente al tema que hoy nos ofrecerá, que es su último libro, que es Amar en el Renacimiento, un estudio sobre Ficino y Abravanel. Y menciono a Abravanel, ayuda a Abravanel, el título de la conferencia que hoy tendremos el placer de escuchar es Los Tratados de Amor en el Renacimiento, Diálogos de Amor de Yehudá Abravanel, León Hebreo. Bueno, Davor, ante todo, muchas gracias por asistir hoy a la conferencia, a todos. Y los dejo con entonces el doctor Ciordia, y luego, como dijo mi colega Alejandro Lumerman, al final de la conferencia vamos a abrir un espacio para las preguntas. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, Pablo, por tu invitación junto a tus colegas de la cátedra. Es un honor para mí poder estar acá, poder estar con todos ustedes. Y la idea sería entonces, como decía Pablo, trabajar un poco el diálogo del amor de León Hebreo, que en realidad no ninguno de esos nombres es el originario. León Hebreo es como Judá Abravanel era conocido con el nombre entre los cristianos. Y León Hebreo fue médico y de una gran erudición, ya van a notarlo, supongo, cuando empiece a referir los textos. Y nació en Portugal. De Portugal fueron a España por sospechas de que el padre de Judá Abravanel, Isaac Abravanel, había tenido participación en el reclutamiento del rey de Portugal. Va a España, están en España, y en España en 1492 son expulsados y van para Italia. En esa ida para Italia se desperdigaron, fueron como separados, y el hijo quedó tomado por el rey de Portugal, no pudiendo vengarse sobre su abuelo, lo hace sobre él, lo encierra en un monasterio y lo fuerza a la conversión al hijo. No tenemos muchos más datos precisos. Sabemos que para 1535, cuando se publica su Diálogo del Amor, León Hebreo, en Roma, por Mariano Lenzi, ya estaba muerto. Y él había nacido, no está claro, pero entre 1460 y 1470. Bueno, yo después, si quieren, puedo retomar algún dato de la biografía, pero yo ahora preferiría empezar con el tema. La idea es exponer ciertas zonas, ciertas nociones que aparecen del amor en el texto de Abravanel, en el contexto de los tratados del amor europeos que había en esa época, sobre todo deteniéndome en el de Ficino para compararlo con el de Abravanel.
Digo entonces, vamos a intentar demostrar las diferencias que separan las concepciones del amor de Marsilio Ficino y Judá Abravanel. La primera referida casi exclusivamente al simposio socrático platónico. Ficino sobre todo se asienta en el banquete y Abravanel en el Génesis. Esta es una diversidad fundamental, dado que la concepción de Abravanel había abierto un campo insospechado hacia una rehabilitación cognitiva y ética del ayuntar humano que excedió a los marcos cristianos y humanísticos clásicos del siglo XVI. Como ocurrió antes con Aristóteles, durante el Renacimiento, un acontecimiento importante fue el descubrimiento de Platón en el siglo XV, sobre todo luego de la traducción completa que de su obra realizara Marsilio Ficino, del griego al latín, gestionado y apoyado por Cosme de Medici. Este último, además, Ficino, digo, escribió en latín y en vulgar un comentario al banquete de Platón, o conocido también como De Amore, que es un tratado de amor con el cual procura unificar en el horizonte conceptual del neoplatonismo los distintos géneros discursivos que durante el medioevo y el primer renacimiento venían ocupándose parcialmente de cuestionar y de pensar la cuestión del amar, ya sea como libido, como amor, como afectos o como dilirio. Tengo entonces una serie de tratados: Arsamandi, Remedio Reprobatio Amoris, de Reuxoria, que no son muy conocidos hoy, pero que estaban muy difundidos en aquella época. Y de todas esas distintas versiones, el de Reuxoria es sobre la esposa, el Arsamandi y los Remedios de Reprobatio Amoris provienen en el fondo al discípulo de Aristóteles, Teofrastro, que según San Jerónimo, que es como llega a la Edad Media, era un tratado sobre la esposa, si el sabio debía casarse. Estos distintos, vamos a ver que en latín hay varios términos para lo que nosotros usamos la palabra amor. Está el libido, está el amor, está el afecto y está el diligo, que es el amor a Dios. Pero justamente estas distintas versiones son las que intentan articular ahora a partir de Ficino estos autores o estos tratados de fines del XV y principios del XVI. Un término clave que inventa Ficino y que tendrá un éxito sostenido es el de amor platónico. Christeler dice que no es Platón el que habla de amor platónico, sino que es Ficino el que lo inventa. Esta noción de amor platónico, sumado al lento olvido de los escritos latinos de Francesco Petrarca durante el siglo XVI, producirá la posibilidad de otra lectura de sus escritos en vulgar, del Cancionero y de los Triunfos, que acabará originando lo que se ha dado a llamar el petrarquismo y su correspondiente amor cortesano. Entonces, Francesco Petrarca, el Cancionero, indudablemente tiene momentos o pasajes en donde se acerca a su producción latina y en donde critica justamente el Cancionero, el amor a Laura, que es, por ejemplo, su diálogo El secreto, escrito en latín, y donde el diálogo es entre Francesco Petrarca y San Agustín, creado por Francisco Petrarca. Entonces allí había una crítica a este amor como mediación a Laura, etcétera, etcétera, que el amor en términos neoplatónicos, el amor platónico va a tratar de solucionar o de unir un puente entre el Dios de Laura, de Petrarca, de Laura de Petrarca, con el Dios cristiano, del Agustín Petrarca. Bien. Un amor, este amor desde el petrarquismo, un amor
platónico de Ficino, que también se concibe y se extiende en Europa en línea con el amor intelectual por la dama, sostenido por Bembo en los Diasolani, o sobre todo en consonancia con el posterior amor reaccionario propuesto por Castiglione en el Cortellano. Para los perfectos y cortesanos y damas, o sea, como origen de la producción cultural y de un culto intelectual a Dios que no sería otro, en última instancia, que ese amor como paideia, como cultura, que Ficino relabora en su comentario del banquete de Platón. En aquellos años los tratados de amor se multiplican y tienen un impacto en las letras y las artes similar al que el psicoanálisis freudiano tiene a principios del siglo XX en las vanguardias artísticas. Todo se llena de Venus o de Venus celestes o naturales, de amores contra amores. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Tiziano, donde el amor de la corte de Urbino, que representa Castiglione allí en la corte de Urbino, Tiziano lo pinta en la Venus de Urbino, no sé si lo ubican. La Venus de Urbino, y está la Venus, el nacimiento de Venus, está la primavera de Botticelli, el nacimiento de Venus de Botticelli. Todas estas pinturas, está también el amor profano, el amor sagrado de Tiziano, más allá de lo que aparece en la literatura, ¿no? Son otros ejemplos de todos estos textos y de todas estas pinturas, literaturas. Otros ejemplos de ello, el libro de Natura de Amor de Mario Quícara, de 1509 a 1525, Diálogo de la Infinidad de Amores de Tulia de Aragona, 1547, Débat et Folie et d'Amour de Luis Labé, en Francia, 1555. Entre estos se hallan los diálogos publicados en 1535, pero posiblemente terminados mucho antes. De León Hebreo, Judá Bravanel. Según muchos, el mejor de todos, el único que puede hacerle frente a Ficino y quedar a su altura, o incluso, según otros, sobrepasado. De este texto de Bravanel nos ocuparemos principalmente procurando distinguir y analizar las diferencias culturales mayores en el ámbito de la civilización europea de estos años, en especial la diferencia del amor en la tradición cristiana y en la judaica, y las disputas que se originan de los cruces y préstamos entre una y otra. Concretamente me refiero aquí al impacto y alteración que provoca la reducción del mundo judaico en ambientes cristianos de la mano de los diálogos de Abravanel. Y esto fundamentalmente porque en este texto se plantean dos asuntos, en general extranjeros al cristianismo de entonces. Primero, que el amor matrimonial que lleva a Dios es un amor furioso, infinible, sin mesura, pasionabile, esa palabra en italiano, entre el hombre y la mujer. Y segundo, que la voluntad sexual entre ellos los une a Dios, tanto como la oración de una anacoreta. Entonces, si tenemos tiempo, después haré alguna referencia a qué consecuencias tienen algunas de estas afirmaciones, tanto en Ficino respecto del tema del amor, como lo de él, como de lo de Abravanel, cómo siguen estando ciertas preocupaciones o ciertas cuestiones que llegan a estar presentes. Por ejemplo, ahora enseguida vamos a ver un texto donde Ficino niega identificar amor con libido, Dios y ayuntar. ¿De dónde y a dónde viene el privilegio entonces que para la recepción de la belleza, según Ficino, está en la vista y el oído antes que nada? Para eso que desde el siglo XVIII algunos llamaron estético. ¿Qué pasa entre el conocimiento y lo que este florentino llama sentidos materiales, tacto, gusto, olfato? ¿Por qué el saber ilustrado se basa tan poco en ellos? O aquello otro que está en Ficino y que todavía encontramos en pasajes de Cortázar, un escritor argentino del siglo pasado. Matar el objeto amado, esa vieja sospecha del hombre, era el precio de no detenerse en la escala, esta escala platónica. Y por otra parte, ¿de dónde y a dónde aquel amarse hasta la muerte, aquel adherirse de Abravanel que lleva a una pareja a una aventura infinible? ¿De dónde viene y a dónde va su convicción
de que una continuidad tan ínfima como la de un hombre y una mujer sea sagrada, que su asuntarse los abisma a lo divino y paradójicamente los retenga en la vida con la esclavitud fascinada por la hija o el hijo. ¿Qué significa este sueño de una pareja genesíaca que Thomas Mann y antes Kierkegaard intentaron diferenciar del matrimonio burgués del siglo XIX? Yo les propongo entonces ahora que pasemos a dos textos, uno de Ficino y otro de Abravanel, donde se nos centra la cuestión, nos pone en tema rápidamente. Este primero que voy a leer es Ficino. Me ocuparé después de un ratito con él y después vamos a entrar ya definitivamente a Abravanel. Ficino dice en un pasaje de este comentario del banquete de Platón o de Amores: deformidad y belleza son contrarios. Deformidad y belleza son contrarios. De modo que por esto, los movimientos que hacia ella arrebatan aparecen siendo contrarios entre sí. Y de ahí que la libido, el coito y el amor no son lo mismo, no son el mismo movimiento, sino que hasta demuestran ser contrarios. Y esto lo atestiguan los teólogos antiguos que han atribuido a Dios el nombre de amor. Y más todavía los teólogos posteriores que lo han demostrado con el mayor cuidado. En verdad, ningún nombre correspondiente a Dios es común con las cosas deshonestas. Así que con la mente sana, cada uno debe guardarse de no transferir temerariamente al amor, nombre divino, a las perturbaciones insanas. Vemos entonces con claridad los términos que se oponen: deformidad, belleza. La deformidad tiene que ver con la libido del coito, la belleza con el amor. Abravanel. Y ahora vamos a encontrar el punto en donde se pone la diferencia. El hombre que con razón ordinaria, en digno y excelente amor se conserva sin gozarlo, es como un árbol siempre verde, grande y abundante de ramas, pero de ningún fruto, el cual verdaderamente se puede llamar estéril. Y sin duda quien está en falta con un amor excelente, pocas virtudes lo acompañan. Y si bien es verdad que quien se divierte a sí mismo en un amor lascivo y brutal que nace del apetito carnal, no confirmado por la razón de los méritos de la cosa amada, es un árbol que produce fruto venenoso, mostrando alguna dulzura en la corteza, aquel primer amor, sin embargo, elegido por esta razón extraordinaria, se convierte en gran suavidad, no solamente en el apetito carnal, sino también en la mente espiritual con insaciable afición. Ahí entonces tenemos cómo el amor está identificado, pues tiene relación con el apetito carnal, con el coito, la mente. No solo la mente, sino el cuerpo mismo también está implicado en el amor. El marco los dos son diálogos, el de Ficino y el de Abravanel. El de Ficino es un diálogo que sucede en una supuesta día de fiesta en que se festeja el día del nacimiento y muerte de Platón, que circulaba como leyenda que había sido el mismo día. Estaban en las afueras de Florencia, en la casa que les había dado Cosme de Medici a Ficino y a ese mundo de la Academia Florentina, donde está Botticelli y tantos otros, y Pico de la Mirandola. Y entonces son todos hombres reunidos en torno a este aniversario, en donde se va a homenajear a Petrarca, a recordárselo, leyendo y comentando a la vez, un capítulo por cada uno de los que está ahí, el banquete de Platón. Como sabrán, el banquete de Platón está dentro de toda la obra de Platón, que tradujo en Ficino, y a cada uno de esos textos le hizo una introducción. Algunos los publicó incluso después, los hizo circular en vulgar, no solamente en latín, estas introducciones. Y una que ha tenido un éxito totalmente impresionante es esta que estoy hablando del diálogo
sobre el banquete. Viene un pasaje más de Abravanel en la dirección de sostener el ayuntar, el coito, como imprescindible para el amor. Te he dicho que este acto, porque claro, yo decía lo que pasaba en Ficina, me olvido de decirles lo que pasa en el texto de Abravanel. El texto de Abravanel es un diálogo, pero son dos personas. Es Filón y Sofía. Incluso este es el título originario, según Lenzi, el que lo publica por Roma, posiblemente para que pudiese circular con mayor facilidad por los problemas que estaba habiendo con las expulsiones en distintos lugares de Europa. Lo puso con el nombre, insisto, de que tenía Abravanel como médico en Europa, que está en aquellos años. Y entonces, vamos al texto, entonces ahora sí, están dialogando Filón y Sofía. Filón está enamorado de Sofía y ella intenta primero decirle que para poder ella acceder a él, a sus requerimientos, abrirse a una posible amistad, necesitaba primero convencerla, lo que le pedía no era lo que le habían pedido Ginebra Lancelot o a otro caballero medieval que le pedía a la dama. Y acá le pedía que la convierta o que le dé a entender lo que él sostiene respecto del amor. No tanto ya en la práctica, sino primero con el intelecto. Y entonces ese es el fundamento del texto. Es Filón tratando de convencer a esta mujer que debe amarlo y que a ese amor los tiene que llevar hasta el ayuntamiento. Y ella sostiene que no, está en la Europa cristiana y allí aparece el amor platónico. El mejor amor es aquel en donde vos no llegas a tocar, en donde vos deseás de manera como infinita, sin nunca llegar a la consumación. Y Abravanel, en el segundo texto mostrado, la parte del que acabo de leer, está en contra de esto. Te he dicho que este acto del ayuntar no disuelve el amor perfecto, antes lo ata y lo enlaza más con los actos corpóreos amorosos, que tanto se desean porque son señales de tal recíproco amor en cada uno de los dos amantes, como porque estando las almas unidas en el espiritual amor, los cuerpos desean gozar la posible unión para que no quede diversidad alguna y la unión sea en todo perfecta, mayormente porque con la correspondiente unión corporal, el espiritual amor se aumenta y se hace más correspondiente, mayormente porque con la correspondencia de la unión corporal, el espiritual amor se aumenta y se hace más perfecto, así como el conocimiento de la prudencia es perfecto cuando le corresponden las obras debidas. Ahora bien, yo hablo de ayuntar. Es una palabra que no sé cómo le suena a los españoles, parece que suena distinto a nosotros. Nosotros no hablamos de ayuntamiento. La palabra ayuntar traduce, está en la traducción del Inca Garcilaso, que para mí es la mejor, incluso mejor que muchas de las que se publicaron después. La que se publica en Gleiser, que Pablo puso en la entrada, justamente ellos eligieron también en su momento la del Inca Garcilaso. Es un facsimilar de la traducción del Inca Garcilaso. Ayuntar no entiendo cómo es como el viejo significado que tenía en el Renacimiento, en los textos castellanos, de unión de personas y de cópula, justamente. Estaba como las dos cosas a la vez. Ahora, un poquito más de Ficino y ya nos lanzamos solo. Ficino dice deformidad, belleza, y que el deseo es el movimiento que surge a partir de la deformidad y belleza. Uno es el del coito y la libido y otro es el del amor y no se cruzan.
Ahora, entonces la pregunta sería, y este es Ficino, ¿qué buscan estos cuando se aman mutuamente? Los enamorados, ¿qué buscan cuando se aman mutuamente? Buscan la belleza. Pues el amor es un deseo de disfrutar la belleza. La belleza es un resplandor que atrae hacia sí el espíritu humano. La belleza es aquello que atrae hacia sí al espíritu humano. La belleza del cuerpo no es otra cosa que el resplandor mismo en la gracia de las líneas y los colores. La belleza del espíritu es el fulgor de la armonía de la doctrina y las costumbres. Pero esta luz del cuerpo no la perciben ni las orejas, ni el olfato, ni el gusto, ni el tacto, solo el ojo. Y solo el ojo lo conoce, solo él la disfruta. Así pues, solo el ojo disfruta la belleza del cuerpo, como el amor no es otra cosa que deseo de disfrutar la belleza, y esta es aprendida solo por los ojos. El que ama el cuerpo se contenta solo con la vista. El deseo de tocar no es parte del amor, ni un afecto del amante, sino una especie de petulancia propia de un esclavo. Además, aquella luz y belleza del espíritu solo la comprendemos con la mente. Finalmente, entre los amantes la belleza se cambia por belleza. El de más edad disfruta con los ojos de la belleza de su joven amado. El que es más joven alcanza con la mente la belleza del de más edad. La honestidad es igual en ambos, pues tan honesto es aprender como enseñar. Y acá, en texto largo, pero fundamental para lo que vamos a hacer después. El amor es el deseo de belleza, es deseo de belleza. El amor es un deseo de belleza. El amor es deseo de disfrutar la belleza, dice el otro pasaje. ¿Qué es esta belleza? Es aquello que atrae así al espíritu humano. Lo pone en movimiento y lo pone en deseo. Lo hace deseante. ¿Deseante de qué? De disfrutar. Pero ¿cómo se disfruta? Y se disfruta la belleza. Entonces, la belleza no se toca. No tiene. No, yo toco mármol y no sería lo propiamente estético, según después. Donde también la estética que va a aparecer unos siglos después, la disciplina, ¿no? En Hegel, por ejemplo, también aparece la idea de la belleza como ligada a la vista y al oído. Y el tacto, el gusto y el olfato quedan afuera. El tacto es aquello que se usa para la procreación. Ese es el disfrute que aparece para la procreación, en tanto el hombre busca inmortalizarse, pero se inmortaliza dejando un nuevo yo, por decir así, más joven, el yo que ya va muriendo. Entonces, la belleza del cuerpo no es otra cosa que un resplandor mismo de la gracia de la línea de esos colores. Es ahí que tenemos una pintura prácticamente. Él dice, el mundo es como una pintura. Entonces, fíjense que no habla de una belleza del paisaje, o una belleza de las montañas. Ficino se pone muy poco en eso. Está más bien en la ciudad, y la belleza de la que habla son los cuerpos. Él no dice que no debemos sentirnos atraídos por los cuerpos. Al contrario, él dice que sí, que hay que estar atraído, hay que entregarse a ese deseo, pero que es un deseo estético, por decirlo así, de una manera anacrónica. Es un deseo que solo tiene que ver con la mente, con el oído y con la vista. Y obviamente no conoce las vanguardias del siglo XX, Ficino, en donde, por ejemplo, hace unos años en el Malva, desaparece el objeto estético. Y ese arte no objetual. Por ejemplo, hubo una exposición acá, donde vos entrabas en un cuarto oscuro, totalmente oscuro, y iban saliendo chorros de aire por distintos lados que te iban pegando, sin que vos vieras nada ni oyeras nada, salvo la cierta desesperación de algunas personas de estar perdidos ya adentro después. Pero lo que te constituía, lo que vos mirabas, en realidad era lo que vos sentías a través del cuerpo, del tacto, del aire que te pegaba en la cara. Y está como intentar, como ya un arte totalmente diferente al de esta primera modernidad y del de la modernidad. Acá entonces decimos que hay una belleza que despierta el amor. Y que lo despierta a partir de esta... la belleza no se puede tocar, no se puede oler, no se puede gustar.
porque justamente es luz. Es luz, ¿no? Imaginémonos que nosotros nos cerramos los ojos y tenemos como un cierre hasta acá, si nosotros ponemos todo en absoluta oscuridad. Los abro y entonces se produce como un vacío, esa luz es como un vacío y que se refleja en los objetos, en ciertos objetos, en otros es translúcido como el espacio. Pero las sillas, el hombre, la mujer, todo eso ¿sí? se refleja y forma estas líneas y estos colores. Lo otro que hay que demorarse es que este deseo de belleza es un deseo que tiene que ver con los cuerpos y tiene que ver también con la doctrina. Y hacia el final aparece esta belleza que se intercambia entre un joven amado y un amante mayor, y habla de enseñar. Entonces ahí nos damos cuenta que lo que está hablando Ficino, donde ubica Ficino esta cuestión del amor, es en el de la educación. Está hablando de la paideia. Entonces, el amor está diciendo que hay entre un maestro y un discípulo, y además de ser un maestro y un discípulo es homoerótico, es decir, tómalo del banquete y no habla de las mujeres, Ficino. Acabamos de decir hace un rato que el marco era una reunión de hombres, en donde ese mundo homoerótico se producía la educación. Y veo en esto tanto uno como el otro, pero no. Te has quedado en mudo. Te has muteado. Me quedé sin micrófono. ¿Ahora se me escucha? Bueno, entonces, decía que en Platón quedaba abierto, este amor a los muchachos, esto que hablaba Foucault en la historia de la sexualidad, a propósito de Platón, y después se señalaba al mismo Foucault en la historia de la sexualidad, donde trata de pensarlo no desde la voluntad, sino desde el placer de estos temas. Decía entonces que en Platón está abierto, pero acá en Ficino él dice no hay que tocar, aunque en el fondo uno cada tanto caiga, lo dice. ¿Por qué? Porque el alma generativa no distingue sexo. Entonces eso confunde, dice Ficino. Entonces yo no tendría que tocar, pero a veces toco. Tengo que permanecer en lo que él llama el amor activo entre los hombres, que es el que permanece en la palabra y en la mirada, en el mundo de la enseñanza. Nosotros tampoco enseñamos con todos los sentidos. En el fondo, la vista y el oído son la manera en que se estructuró ya hace mucho en la enseñanza, durante mucho tiempo. No pasamos la lengua a nada, ni tocamos nada, ni nada de eso. Ahora bien, ¿qué pasa con Abravanel? Con Abravanel dice en un pasaje: el amoroso matrimonio del hombre y la mujer es imagen del sagrado y divino matrimonio del sumo bello y de la suma belleza de la que del universo proviene. Entonces, acá nos aparece que el ayuntar está en el marco del matrimonio. Uno lo tiene en el marco de la paideia, de la cultura, que es Ficino, en el mundo de la cultura, que después en él está en el un marco homoerótico, pero que después cuando llega a Venecia, como señala Panofsky,
cuando llegue a Venecia todo este amor platónico, va a ser sobre todo desarrollado en un horizonte heterosexual. Y ahí lo que dice, hay como un traslado de lo que dice Ficino a lo que va a decir Castiglione en los dos últimos capítulos de Cortellano. Allí es una joven dama con un adulto cortesano. Y allí también se produce cultura, allí también. Porque esa producción de cultura y de culto a Dios tiene como base la escala platónica. Esa escala platónica es que comienza esta especie de deseo que se despierta a partir de un cuerpo, después de dos cuerpos, después de tres cuerpos, en ese fondo orgiástico que hay en el banquete de Platón. Un cuerpo, dos cuerpos, tres cuerpos, todos los cuerpos, amar todos los cuerpos. Pero hay que amar más que todos los cuerpos, es una escala, hay que ir hacia las actividades. Entonces, esa relación es como que los jóvenes se identifican con un maestro, se identifican con un rockero, diría uno hoy, o con lo que sea, o con un político. Empieza una relación pasional entre un discípulo y un maestro, sean mujeres o hombres cruzados, como quieran. Pero ese mundo de las actividades, ¿no? Cuando los padres dicen, ¿qué le pasó a mi hijo? No lo reconozco. Están siendo sacados de su mundo habitual y llevados abiertos a otra cosa. Ese mundo de las actividades también debe abandonarse. El maestro que los conduce, les enseña el arte, que les enseña la política, aquellos que han estado unidos durante mucho tiempo, ese maestro debe morir. Debe morir para que entonces el discípulo ya no imite o no produzca cultura o culto a Dios a partir de un solo hombre o de un solo maestro, sino que debe comenzar a contemplar el cielo, debe empezar a entregarse a la ciencia. Y entonces de esa manera se va despegando de este ídolo que no lo deja desarrollarse por él mismo. Este ídolo en realidad es como una imagen, que nos ha despertado para poder subir después más alto, ha despertado aquello mismo que somos, nos ha descubierto aquello mismo que somos, esa belleza, sea de las actividades, sea de los cuerpos. Eso mismo que descubrimos ser, lo descubrimos a partir de estos ídolos, a partir de estas bellezas que nos atraen hacia sí. Y levantando la mirada y llegando hacia el cielo y tratando de seguir subiendo en la escala, a lo más perfecto, a lo más armónico. En algún momento se realiza un vuelco, una vuelta, en donde el hombre y la mujer descubren aquello mismo que son, en la música misma, en la política misma. Ellos mismos van a la fuente de todo esto, ese mundo de las ideas, a partir del cual lo toman y a partir del cual se desarrollarán, ya no por imitación de una sola persona, sino de la fuente misma, de las virtudes y de la verdad y de la belleza. Esta es la escala. Esto es, por lo cual también no hay un amor único, singular, hasta la muerte, de uno en uno, como un andrógeno que se junta así, no puedo soltar. Esto que es en Abravanel. Pero en Ficino no. En Ficino ya un cuerpo, dos cuerpos, tres cuerpos, ya ahí ya me fui. Y después, en cambio, el de Abravanel es el amoroso matrimonio del hombre y la mujer, es imagen del sagrado y divino matrimonio del sumo bello y de la suma belleza del que todo el universo proviene. Ahora yo me voy a entrar en todo eso. Indudablemente acá estamos frente a una analogía, no es una metáfora, no es
el amoroso matrimonio del hombre es, el amor de Dios es como el amor entre el hombre y la mujer, no dice eso. Dice que el amor entre el hombre y la mujer y sus hijos es posible en la medida en que existe el santo y su Shejinah, Dios y su sabiduría, y a la manera que el Dios y su sabiduría, o el santo y la Shejinah, tienen el universo, su hijo. El hombre y la mujer también tienen su hijo. Indudablemente acá estamos frente a una mística judía que también habla de una Trinidad en este caso, pero no es la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la Trinidad del Padre, la Madre y el Hijo. Bueno, vamos a adentrarnos más todavía en Abraham. El cuerpo central del texto, que tenemos acá hablando, está compuesto y determinado por un paso teórico que pasa para pasar al práctico. Esto es lo que yo decía recién de Sofía. ¿No ves que lo que yo quiero, dice Sofía, de ti es la teoría del amor y lo que tú quieres de mí es la práctica de él? Y no puedes negar que siempre debe preceder el conocimiento de la teoría al uso de la práctica, porque en los hombres la razón es lo que endereza la obra. Son 3 libros entonces. En el primero se habla de la esencia o definición del amor, en el segundo de su comunidad o universalidad, en el tercero el de su genealogía. Hay un cuarto que nunca apareció. Se habla de él, hay documentos que parecen pensar que realmente existía, pero no nos llegó. La definición que da es la siguiente. Hay 2 definiciones del amor que me parecen importantes. La primera es, amor en común quiere decir deseo de alguna cosa. Y acá está antes que lo que dice Ficino. Porque es deseo de alguna cosa, no es deseo de la belleza. Está como más restringido la idea de belleza ahí. Ficino dice el deseo de la belleza. Claro, deja un montón de cosas aparte. Como quiere meter el tacto, el gusto, otro montón de cosas, abre y dice de alguna cosa. Amor en común quiere decir deseo de alguna cosa. Esa cosa que es res, que no es la realidad, pero bueno. Lo digo para que se entienda un poco mejor. Ahora bien, este amor en común quiere decir deseo de alguna cosa. Y hay otra segunda definición que dice, así el amor humano, del cual principalmente hablamos, propiamente es deseo de cosa bella, como dice Platón, y comúnmente es deseo de cosa buena, como dice Aristóteles. Pero el camino ha sido largo para llegar a esta última definición. Yo la vuelvo a leer. Así, el amor humano, del cual principalmente hablamos, propiamente es deseo de cosa bella, como dice Platón, y comúnmente es deseo de cosa buena, como dice Aristóteles. Sería de suponer que, asentada la definición del amor en el primer diálogo, en los 2 subsiguientes, a lo sumo se requeriría una recordación de lo ya dicho para seguir avanzando en otras cuestiones. Así acontece en el segundo diálogo, pero no en el tercero, donde se procede a un replanteamiento total de la definición de amor, con vistas a poder avanzar en su genealogía. El texto justifica esto por un supuesto olvido del personaje, Filón, de qué es lo que había dicho. Pero indudablemente pasa algo más allí. Él necesita, cuando llega al tercer libro, cambiar la definición, ampliarla, desplazar, desglosar de otra manera. Entonces el texto justifica este replanteamiento con unas palabras del personaje Filón que dice no recordar lo que antes fue dicho. A lo que Sofía replica invitándolo
a que reitere la definición de amor en el modo, forma y orden que le plazca, pues siendo la verdad siempre una misma, aquello que la memoria no sepa repetir, la mente sabrá encontrarlo de nuevo. Sin embargo, como digo, aquí aparece algo más que una falta de memoria. El discurso primero, hasta el segundo inclusive, los dos primeros, a mi entender nos encontramos con una concepción del amor hecha en un horizonte que acusa una fuerte presencia de la corriente aristotélica judía. El amor en común es definido en relación con el bien y la problemática de la ética de Aristóteles de lo útil, deleitable y virtuoso. Esto era habitual en la intelectualidad judía de cortes cristianas desde Jacobo Anatolio, 1194-1260, y Levi Ben Gerson, entre 1288 y 1344. De otro lado, el amor a Dios como conocimiento, cópula entre el intelecto paciente y el agente, y servicio, cumplimiento de la ley, ya estaba instalado desde el iniciador del aristotelismo judío, Maimónides, 1135-1204. Todas estas nociones, como enseguida mostraré, están trabajadas en Filón y Sofía, y también en un texto exegético como el comentario del Deuteronomio del padre de nuestro autor, Isaac Abravanel, que nació en 1437 y muere en 1509, y así se nos muestra como un enlace directo con esta tradición, el padre. Por otra parte, además en el caso de estos últimos, puede hallarse también una influencia y un diálogo con el escolasticismo cristiano, según sostienen algunos. Pero el panorama sufre una variación en el tercer diálogo. Y esto hasta tal punto que se tiene la necesidad del autor de volver a replantearse la definición, como decimos. Ello puede sencillamente verificarse en la aparición del término belleza y el darnos cuenta que en los dos primeros no se hablaba nunca de la belleza. ¿Cómo puede ser? Si Ficino la describe como el amor es el deseo de belleza, no es nada más que la belleza. Y Abraham ni la menciona en los dos primeros. No está en la definición de amor. Prácticamente inexistente en los diálogos anteriores y decididamente ausente en las definiciones y determinaciones que en general se hacen acerca del amor. Acabamos de escuchar, una de las primeras que aparece, el amor es deseo de alguna cosa. Y está más ligado a la idea del bien, es el deseo de cosas buenas. Y esto también estaba en el banquete. En un momento lo plantea, si no lo recuerdo, Sócrates, el personaje, que antes que deseo de belleza es deseo de algo. Ahora, hay que tener en cuenta además, en el caso de este texto de Abravanel con tres libros, que este tercer diálogo tiene la misma extensión que los otros dos, sumados, es decir, constituye la mitad del Filón de Sofía. Y en este sentido diría que el texto muestra un intento por injertar la familia platónica ficiniana en el tronco aristotélico previo. Pues a mi entender la base última del texto sigue siendo aristotélica, no va a cambiar. Por eso que mucho se habla del neoplatonismo en Abravanel, pero yo creo que Abravanel termina injertando el platonismo a una base que va a seguir permaneciendo aristotélica. Esta es al menos mi idea. En este sentido, diría que el texto muestra un intento, entonces, de injertar la familia platónica ficiniana en el tronco aristotélico. Máxime cuando no se trata del Aristóteles histórico, sino de aquel que ya en Maimónides tendría una presencia neoplatónica. De otro lado, solo en esta tercera parte aparecerían referencias suficientemente claras de que Abravanel conoce el de Amore y disputa con él. Antes ni habla del de Amore y después irrumpe esta necesidad de replantear la belleza a partir de lo que debe haber leído cuando él se va de España, es de creer, esta puede ser una hipótesis, cuando ellos se van de España, los echan, y llegan a Italia, y va a estar en Génova, y después en Nápoles, entonces allí debe haber conocido a través de Equícola, se mencionan muchos, algunos hablan incluso de Pícola Mirándola, no se sabe. Lo que sí pareciera, se puede pensar una hipótesis de que este tercer libro
esté en ese intento de aunar o de hacer dialogar o de articular lo aristotélico con lo platónico, que es algo típico de la época. Intentar encontrar un enganche entre esas dos filosofías. El amor es producido y engendrado del amado y del amante como de padre y madre, dice. Se dice ya desde los primeros parlamentos de este texto, el amor como el deseo presuponen igualmente el ser de las cosas, así en la realidad como en el conocimiento. Se dice ya desde los primeros parlamentos de este texto, el amor como el deseo presupone igualmente el ser de las cosas, así en la realidad como en el conocimiento. La autenticidad de un amor se funda en la verdad ontológica y nociológica de la cosa. La afirmación que se sostiene hasta el final. Una y otra vez se reitera aquel adagio que dice, aquello que no es, no se puede conocer, y aquello que no se puede conocer, no se puede amar. Y esto era un golpe también, si lo ubico en ese mundo que me demoraba al inicio, en Petrarca, en el petrarquismo. ¿Por qué? Porque se ha dicho, lo dice Boccaccio en una carta, Laura es un verso, no existe. Es, dice en una biografía que hace parcial de Petrarca, yo creo que no existe, es simplemente el intento del lauro y de ser famoso y adorado por todos por su poesía y su arte. Petrarca va a responder que no, que eso no es así, que se están burlando de él. Pero es ese amor que es como también, uno diría, del que se burla Cervantes, del Quijote con Dulcinea. Es la mente de Cervantes, del Quijote, el que inventa a esa mujer y la lleva a ser más de lo que en realidad era. Pero de manera acá dice, el amar como el deseo presupone igualmente el ser de las cosas y la realidad como el conocimiento. Aquello que no se puede conocer, aquello que no se puede conocer, no se puede amar. Entonces, las primeras cosas que pide también es que ese sea un objeto concreto, sea un otro. ¿Por qué? Porque en la escala platónica me lleva a lo mismo, aquello mismo que las cosas son. La escala platónica es, yo me elevo a partir de estos pasos que yo daba, los cuerpos, las actividades, la ciencia, el mundo laboral de las ideas. Y me voy desprendiendo de todo lo que viene atrás. Y Castiglione, en el cortesano, dice, yo tengo que en el mundo de la cultura, ¿cómo hago? Con los hombres y las mujeres todas juntas en una corte. ¿Qué se hace allá? Con el libido, con el deseo. Se hace esto, se hace un amor platónico. Un amor platónico en donde, a la manera de esta sublimación de la que habla Freud, también hace otro anacronismo medio bravo, pero a partir de ese mundo en que conviven los cortesanos y las damas, ¿cómo es que ese amor cortesano, ese amor que está en el fondo de la cultura y produce cultura, como ese maestro que le va a enseñar a esa discípula en medio de la corte, como se debe haber acontecido a Colonna, por ejemplo, en un caso existente? En cambio, acá, en este amor, digo, que se circularía entre el cortesano y la dama, es un amor platónico. Y entonces, a lo sumo puede admitir el beso, no más del beso. El beso puede haber, pero más del beso no. Y allí entonces se produce cultura, como decíamos antes, a partir de esta relación de identificación. Ahora bien, no es esto lo que está, y este amor, esta producción de cultura al mismo tiempo lo que supone es una escala que me permite después ir dejando, pasar del objeto concreto al objeto en la mente, y de la mente a la idea de Dios de ese objeto. Eso es lo que no estaría, a mi manera de ver, en la Abravanel tampoco. En la Abravanel no está en la escala. No está en la escala, porque no está pensando en la cultura, en los artesanos, en las damas.
Está el amor platónico en Petrarca, no está pensando en eso. En Petrarca sí. Y en realidad en las damas también. ¿Por qué? Porque Sofía reproduce lo que se dice en los ambientes cristianos respecto de este amor cortesano. Sofía le dice a Abravanel, ya en el diálogo 2, que se siente un amor por él. Entonces dice, bueno, vamos. Y no, no podemos llegar a lo máximo, es el amor platónico. Yo le dice, el amor platónico, nada. Yo quiero hijos, quiero otra cosa. En este sentido, la definición del amor como deseo de alguna cosa significa también su fin como deleite. El fin de todo amor es la deleitación del amante en la cosa amada. ¿Para qué es esta deleitación? El decir el fin del amor, que es la deleitación del amante en la cosa amada, es tanto como decir la unión del amante con la cosa amada. Y en este sentido, en Filón y Sofía, como más adelante será explicitado, se encuentra una especial preocupación por distinguir ambos conocimientos, el que precede y el que concluye el amor. En relación con el amor humano, el primer conocimiento, el que inicia el deseo, recibe el nombre de conocimiento exemplar, mientras que el segundo conocimiento, el que realiza el deseo, recibe el nombre de conocimiento unitivo. Del primero se dice que es imperfecto y del segundo perfecto. Así, el deseo del amar no es sino un camino de conocimiento imperfecto, ejemplar, en cuanto se me da una muestra de aquello que una cosa es. Y el conocimiento unitivo, conocimiento perfecto, cuando yo me uno a la cosa. Lo bueno puede el deseante desear para sí y para otro que ame, pero lo bello propiamente solo para sí lo desea. Aquí aparece ya el intento en el tercer libro de unir belleza y bien. Porque el deseo y el amor, el que estábamos hablando antes del exemplar y del perfecto, el unitivo, yo primero huelo el pan, conocimiento ejemplar, y voy después, me corto un pedazo y me lo como. Y ahí entra el gusto para ese conocimiento unitivo. Pero acá se agrega, lo bueno puede el deseante desear para sí o para otro que ame, pero lo bello propiamente para sí mismo lo desea. Claro, porque en el capítulo 1 y el 2, en el libro 1 y el 2, este deseo y amor, de imperfecto a perfecto y de ejemplar a unitivo, está hecho según la ética aristotélica, está hecho según los bienes como útiles, que habíamos escuchado recién, deleitables y honestos. Está todavía pensando aquí. Pero ahora le va a insertar la palabra bello y le va a insertar otra cosa. Decimos amor de aquello que deseamos por nosotros mismos y mínimamente de aquello que deseamos por otra cosa. ¿Esto quién lo dice? Ficino. Decimos amor a aquello que deseamos por nosotros mismos y mínimamente de aquello que deseamos por otra cosa. Esto lo toma y lo va a insertar a este mundo de los bienes aristotélicos, de la noción de bien aristotélico. Hago la cita exacta. El primer conocimiento del pan hace que lo ame y desee quien tiene hambre, que si primero no lo conociese ejemplarmente, no lo podría amar y desear. Y mediante este amor y deseo venimos al verdadero conocimiento unitivo del pan, que es cuando el acto se come, que el verdadero conocimiento del pan es gustado. Porque el conocimiento es un ser potencial de lo que falta, y así lo es el amor y el deseo. El primer conocimiento o cognición ejemplar es el origen del amor como deseo del pan faltante, que lleva al segundo conocimiento o fin del amor, la cognición unitiva o unión óntica del ser del pan con el ser del deseante. En otras palabras, y como ya hemos dicho, lleva al deleite del amante en la cosa amada. Pues decir el fin del amor, que es la deleitación del amante en la cosa amada, es tanto como decir la unión del amante con la cosa amada. Así acaece al hombre con la mujer, y volvemos al tema, que conociéndola ejemplarmente se ama y desea, y del amor se viene al conocimiento unitivo, que es el fin del deseo. Pero ¿qué entra ahí? Los ojos
¿Y oído nomás o entrará al tacto también? Ya sabemos que va a entrar al tacto también. Lo bello, en la apariencia más lugar tiene lo bello que lo bueno, y en la existencia más lo bueno que lo bello. Lo bello es apropiado a quien lo ama, porque lo que a uno parece bello no lo parece a otro. De donde lo bello, que es bello acerca de uno, no es bello acerca de otro. Pero lo bueno es común en sí mismo, de donde la mayoría de las veces aquello que es bueno lo es acerca de muchos. Una casa, la riqueza, todo lo que son los bienes útiles, según Aristóteles, todos los bienes deleitables, la comida, el ayuntamiento. Así como se encuentra una cosa que acerca de todos, a todos los sanos es dulce, pero a uno es sabroso y deleitable y a otro no. Así se encuentra una cosa o persona acerca de todo virtuosa, buena, pero a uno bella, tanto es que su belleza incita a amarla y a otros no. Por eso verás que el amor pasionable, que punge al amante es siempre de cosa bella. El amor pasionable que lastima al amante es siempre de cosa bella, del cual solamente habla Platón y define que es deseo de lo bello. Esto es, deseo de unirse a una persona bella o con una cosa bella para poseerla. Este amor, y nos vamos acercando a ese amor furioso, a ese amor que saca de sí, a ese amor que uniría a Dios y no desuniría. Justamente Dante piensa a Beatriz como mediadora a Dios. Beatriz no ama a Beatriz de manera no mesurada. El amor sin mesura, el amor sin mesura, no es solo el de Dios en el mundo cristiano. Y acá no, ya vamos a ver enseguida, va a aparecer la cita. Dice que el amor entre el hombre y la mujer también puede tener esa furia, ese fuera de sí. El amor por una persona bella comienza, al igual que todo deseo, con el conocimiento ejemplar del otro, con la noticia de su ser o existencia. Pero en este caso acontece algo diferente. La imagen de la otra persona, entrándose por los ojos y despejándose en los espíritus, conmueve de un modo particular, propio. Hay en esta imagen en especial una adición, una añadidura, una ayunta, un acrecentamiento, traduce para mí acertadamente el Inca, que engendra un deseo ya no en general, sino apropiado a quien lo mira, único, y que lo lleva a su capacidad pensante, virtud contemplativa, la considere una y otra vez. Este acrecentamiento apropiado al parecer y deseo del amante, esta apariencia que lo conmueve de modo personal a él y ya no a muchos, o en tanto a miembro de una especie, es lo que el texto llama gracia o belleza. Aquí ya no atrae solo la bondad del ser en general, sino además una determinada apariencia, la definida forma de un cuerpo de ese ser individual, de esa persona y no otra. Es decir, acá se sale, se quiere, de el sexo como conservación de sí, como especie. Acá esto se dice no alcanza con eso. La relación entre hombre y mujer no es simplemente que la mujer se vuelva una máquina de hacer hijos. Esto está planteado aquí también, aunque está también muy arraigado en la tradición todavía patriarcal, ¿no? Hasta tal punto conmociona esta figura respecto de otras, penetra hasta habitar y llenar el mismo centro del core, deseo, o el core de la mente, intelecto. Así y todo, el texto justifica este desenfreno para algunos casos. El amor entre los amigos, porque la descripción que hace, es la descripción con la que hace Petrarca, y que está tomada por el petrarquismo y difundida en el siglo XVI, XV, XVI, es esa especie de desborde de las emociones.
no debo entregarme al amor a Laura, o a la poesía de Laura, dice ese personaje agustiniano que crea Francesco Petrarca para hablarle en el secreto. Debe dejar a Laura porque él en realidad está siendo fragmentado y destruido, y entrando en asedia, en depresión, porque se entrega a las pasiones. Acá el amor es pasional y lo que hay que hacer es entrar en una serenidad. La felicidad es una tranquilidad del alma. Y acá en Ficino, en Abraham pasa otra cosa. Acá se está diciendo el amor entre hombre y mujer, en algunos casos es pasional, cuando viene de la belleza. Y eso está bien que sea una locura. Que eso sea una desmesura. Todo el texto justifica este desenfreno para algunos casos. El amor entre los amigos, que a veces lleva a sacrificar la propia vida por el otro, entre el hombre y la mujer, entre los humanos y Dios. Aunque es necesario comenzar asentando que Filón y Sofía se demora particularmente en estos dos últimos, en el hombre y la mujer y el de Dios. ¿Cuál amor es más honesto que el amor divino? ¿Y cuál es de mayor inflamación y más desenfrenado? Pienso que no es menos irreprensible el inflamado amor y la desenfrenada afición del hombre a la mujer y de ésta al hombre, con tal de que nazca de verdadero conocimiento y de verdadero juicio, que la juzgue digno de ser amada, el cual amor tiene no menos del honesto que lo del editable. Y acá estamos en esa cita que yo he hecho al inicio, del amor con razones extraordinarias. Estos amores con razones extraordinarias llevan a los amantes a procurar conseguir a la persona amada con perjuicio y ofensa de la propia persona y de la vida y los bienes, haciéndose daños intolerables. Cuando este deseo, además de extraordinario y excelente, es recíproco, la fuerza del amor hace desear la unión espiritual y la corporal con la persona amada. Afirmación del diálogo primero que se mantiene hasta los últimos párrafos. Entonces se habla de una unión espiritual y corporal. Se nombra el perfecto conocimiento unitivo entre el hombre y la mujer. Y entonces este conocimiento unitivo, unión óntica, dice más que ayuntar como conservación de sí. Está descrita como conversión, la propia definición, cito, del perfecto amor del hombre y de la mujer es la conversión del amante en el amado, con el deseo de que se convierta el amante en el amado del amado. Y cuando tal amor es igual en cada una de las partes, se define conversión del uno amante en el otro. Así en Filón y Sofía, al igual que en el texto del Florentino, Ficino, el amor se realiza y no mata cuando es recíproco, pues que entonces cada uno se convierte en el otro. Entonces, tenemos este amor que comienza por lo bello y lo bueno, ambas cosas. Aquellos están aludidos en un pasaje respecto de que el amor excelente entre el hombre y la mujer tiene tanto de honesto, bello, como de bueno, de vital. El primero es el de la unión que acontece con la mirada y la conversación y que acrecienta la capacidad, virtud moral e intelectual de sus deseos y conocimientos. Esto es lo que hacen en el fondo, como muestran Filón y Abravanel, Filón y Sofía en el mismo marco del texto, ¿sí? Es una mirada y una conversación simplemente. Y después se pasa al ayuntar, que ya lo dimos, ya lo mencionamos. He dicho que este acto de ayuntar no disuelve el amor perfecto, antes lo ata y lo enlaza con las fuerzas, etc. El amor, el acrecentamiento o belleza de este amor por una persona bella, radica justamente en su no universalidad, en que engendra en el amante un deseo propio, único y singular, un amor para sí, personal, íntimo. Lo bueno puede el deseante desear para sí o para otro que ame, pero lo bello propiamente solo para sí mismo lo desea. Yo el pan, que es bueno, lo como para mí, pero también se lo puedo dar a otro para que coma. Lo bello propiamente solo para sí se lo desea. Si uno se enamora de una persona, esa no la quiere compartir. El pan lo compartimos porque es bueno, pero el otro es bello y ya ahí funciona distinto. La belleza engendra en el humano el deseo por otra manera de ser que el círculo infinito del apetito y del hartazgo. Lo arranca de sí arrojándolo afuera, hacia el otro. Alteridad que desde la apariencia bella de la persona amada invita a la conversión,
a un encuentro cara a cara entre sí mismo y lo otro, a un entre dos que trasciende el amor así por la deleitación del ser amado, del ser como conversión de uno en otro. Que cada uno pueda ser más excelente en el ser amado que en el amar, no solo en otro, sino en sí mismo. Sí. En este sentido, los hijos son el fruto y una de las obras principales del amor pasional. En otras palabras, es sobre todo la hija o el hijo quien cautiva y vuelve a tornar esclavos del bien a estos amantes de la belleza. Los vincula y obliga, los compele al desinterés per se mismo, guiándolos a un ser como servitud. Un ser como servitud que los devuelve el deseo y la necesidad de las cosas buenas, lo útil y deleitable, pero ya no por sí mismos, sino para otros, es decir, para el hijo o la hija, de donde los hijos ya no son considerados tanto como deseo general de la conservación de la propia especie, sino más bien desde un deseo singular de servitud a mis hijos, a esos individuos únicos y no cualesquiera, que han nacido de ese amor único que se llama matrimonial. Y a este respecto, poniéndome a las puertas de otras cuestiones que no voy a poder tratar aquí. Menciono esta idea, está también en Ficino, del matrimonio. Ficino sostiene que hay dos amores honestos, los perpetuos caminos de comunicación y participación divina, el celeste del intelectual célibe y el vulgar del común casado. Para Bravanel, en cambio, hay un solo amor honesto, el perpetuo camino de comunicación y participación divina, que es el del matrimonio. Bueno, yo estamos medio ya en el tiempo, me parece, serán pasados. Un segundo, a ver si... Quedaría por mencionar, va a quedar para otra vida, cómo esto aparece en los relatos que son tomados por el texto. Yo básicamente hablé hoy de la articulación de los conceptos, la articulación de los conceptos. Pero en realidad hay toda una serie de relatos que son interpretados según la mística de la cábala judía por un lado y según el corpus hermético que trabaja Ficino. A mí yo me fui metiendo, obviamente, esos sobre todo aparece para la idea del segundo libro, y el tercero también. Por ejemplo, dice Ficino, no, sí, dice Ficino. Unas veces lo llaman Venus Magna, aplicando a ellas cosas más excelentes de la naturaleza, y que es hijo del cielo, padre, y del día, madre. Dice que parió al amor gemelo de Júpiter y a las tres hermanas Gracias. Ahí tenemos a Botticelli, ¿no? La Venus Magna, según algunos. El cuadro de la Venus, el nacimiento de Venus, estaría refiriendo a esta Venus, que no es la misma a la que se refiere, por ejemplo, Boccaccio en la genealogía de los dioses paganos. Lo importante acá es que dentro de todos estos relatos, lo sabemos, se hacían o se producían tanto los relatos griegos como latinos, bíblicos. Allí se practicaba lo que sería una interpretación alegórica. Ahora, había estos textos tienen todas sus interpretaciones alegóricas, pero en el fondo hay un relato que se llama el radical, que ya no es con lo que vos actuás literalmente. Vos interpretás alegóricamente un montón de cosas, pero hay un relato que vos te lo crees radicalmente. Para Ficino, ese relato que él se cree que está supuesto a todo lo que dice es el del alma desterrada. El alma fue desterrada, cae del cielo, entra por el tercer círculo de los cielos
y cae a tierra. Y allí entra en una envoltura de la que tiene que despertar. No sabe nada, no se despierta, dice el chino. Y debe empezar a crecer, a recordar. Y de esa manera volver al cielo. Abravanel, en cambio, no tiene ese relato del alma. Habla del alma, pero el relato que está atrás es el Génesis, que es Adán y Eva. Es Adán y Eva el hijo, pero más que Adán y Eva el hijo es Moisés y es Abraham, que son los patriarcas. Eso es al menos en el texto de Abravanel. Él los va citando y cita el Génesis y llega a decir que el Génesis en realidad es el banquete de Platón, cuando habla de Aristófanes. Y está el mito de Aristófanes, de ese hombre que era primero unido, después se fue separado, y que ese intento de unirse de nuevo es el amor. Ese es el relato en su original, su versión original, es el del Génesis. Y Dios creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó masculino y femenino. Martín, Sí. Te interrumpo un segundo, ya que vos muy bien planteabas que estábamos en el término, ¿te parece bien si aprovechamos este último punto que diríamos, no sé, el palincesto que vos estabas planteando, de los acervos respectivos de Ficino y de Abravanel para abrir las preguntas? ¿Te parece tomar este tema del palimpsesto, de lo que está detrás de las tradiciones, del background de ambos pensadores, para aprovechar y abrir las preguntas? Bueno, abrimos las preguntas directamente, si querés. Sí, Fantástico. Gracias, Martín. No, disculpen. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Bueno, muchas gracias, doctor Ciordia, por su excelente conferencia. Abrimos ahora entonces el espacio de preguntas. Si les parece, pueden levantar la mano o pedir la palabra en el chat o escribir directamente su pregunta en el chat. Y empezamos con una pregunta que tiene Verónica. Si querés abrirte el micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias. No, a mí lo que me gustaría ver si si podía desarrollar un poco más el concepto de deseo estético ligado a la belleza, y no sé si el deseo estético lo planteaste como un movimiento que antecede a esta aprehensión del conocimiento y de la belleza. Me gustaría saber si podés desarrollar un poquito más eso. Sí, Bueno, yo lo mencioné a propósito de Ficino, en realidad. También está en la verdad, pero eso sobre todo se aparece en Ficino, cuando él habla de que la belleza es aquello que atrae hacia sí. Y eso que atrae hacia sí pone en movimiento. Y ese ponerse en movimiento es lo que llaman deseo. Y es el deseo de belleza. Ese deseo de belleza, como la belleza es luz, básicamente, es luz que se refleja en los objetos y crea un espacio. Y allí entonces es como si fuera pintura. La belleza es una escultura. Esa belleza, esa es la que yo anacrónicamente llamaba estética. ¿Sí? Bueno, gracias. Muchas gracias. Leo una pregunta del profesor Mario Caimi que puso en el chat. En el tercer diálogo parece haber un tipo de amor diferente del matrimonial, un amor que no es pasión, dice León Hebreo. Es el amor propio de los entes intelectuales en los que la unión produce un deleite de la inteligencia intuitiva, de la belleza inteligible. Es cita también de León Abravanel. ¿Ese es el antecedente del amor dei intellectualis de Spinoza? Sí, doctor Caimi. Un honor que esté ahí entre la gente escuchándome. Yo lamento decirle que tengo claro esa relación que hay con Spinoza, pero nunca me metí, nunca entré como para poder responderle con seguridad a las preguntas mías. Yo me mantuve más bien en el mundo ese renacentista de la primera etapa y no...
Yo igual, porque usted me planteaba, si mal no entendí, que a ver si lo puedo ver de nuevo el texto. Déjame, yo también lo puedo ver, ¿no, Alejandro? El del chat. ¿O no? Sí, en el chat lo puedes ver. ¿Y dónde es que está el chat? No me doy cuenta. Espera. Ah, acá. El amor de sí, yo creo que sí. Es el antecedente del amor de intelectuales de Spinoza, sí. Yo, digamos, yo no sé por qué no sería también que está en Ficino. Yo cuando hablaba del marco de esta producción cultural, yo no sé si es eso a lo que te referís, Mario. Ese mundo de la cultura tenía que después tener una escala y unir hacia una unión con Dios personal. Y esto estaba planteado así en el Castiglione también. O sea, yo creo que también está en Ficino, de alguna manera, esta idea de una unión con Dios intelectual, que es una especie de culto que se celebra de sí mismo. Lo que sería también, según algunos, la devoto moderna. Eso que también el Erasmo dice, que no debe el hombre quedar en los rituales simplemente, sino dice, a Dios, pero de manera individual. Muy bien, muchas gracias. Tenemos entonces, nos quedan las preguntas de Rubén Sternstein, de Eva Córdoba, Mariano Svernloff y Massimiliano Tinini. Y si les parece, con eso podemos cerrar. Rubén, ¿querés activar tu micrófono? ¿Cómo no? Con mucho gusto. No, yo en realidad quería solamente saber en los momentos en los que tal vez me perdí la primera parte y ahí se explicó eso, pero quería saber si en los momentos en los que parecía leer de algún lado, citar, cuál era la fuente. Sí, por ejemplo, la fuente, sí. ¿La fuente era directamente los diálogos de Iodá Barbanel o en alguna segunda? Yo hablaba de una fuente que era Ficino, y después hablé de otras fuentes también, y aparte hablé de la fuente de Barbanel. Ajá. ¿Por qué me pregunta? No, porque había muchas frases que, porque por momentos yo estaba tratando de entender más a fondo el método para poder estudiar después. Ah. Y había momentos que era claro que vos mismo explicabas. El texto de Barbanel, sí. Claro, explicabas vos mismo, traías tu propia reflexión o tu... Sabía si era yo o era tu propia investigación. Y algunas veces parecía que estabas citando una fuente primaria o secundaria. Y yo quería entender de dónde venía tal o cual máxima, como por ejemplo la diferencia entre lo bello y lo bueno, que uno es único y el otro es colectivo, que uno se comparte y otro es justamente diferente, que la muerte... En fin, había momentos que el lenguaje era como una cita, como una sentencia, y había veces que era una reflexión tuya. Por eso quería entender el método para poder seguir el estudio después, es por eso. Yo te puedo contar muy rápidamente el método real en el que trabajé. Este texto en realidad es una tesis, mi tesis de doctorado, que yo hice en el año 2000. Y está publicado en el 2004, el texto este que se mostró en la primera parte. ¿Sí? Entonces hay un género particular, que es el género tesis, que está implicado en este texto. Y yo trabajé comparando a Ficino con la Barbanel. ¿Pero de qué manera? Yo intentaba, tomé a Ricoeur, el filósofo francés, y de ahí... Paul Ricoeur. Sí. Lo tomé a él en la idea de que hay una manera de pensar que es la especulativa, es el concepto, y que entonces me dice aquello mismo que el amor es, o el amar es. En cambio, después está la narración y está la metáfora como otra manera de pensar
esto que se está pensando. Y para Ricard, en general tiene que ver con las poéticas de la acción, de la actuación que se para aproximarse al amor, etc. Entonces el libro está dividido en tres partes, o cuatro, tres partes. Lo especulativo primero y después estas otras relatos que ya han empezado a hablar antes. Pero sí, me imagino que sin tener la cita ahí, no se sabe de dónde estaba hablando yo, si Ficino o Rabanero, quién hablaba. Ok. Gracias. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias. No, gracias, Ruth. Eva Córdoba. Hola, ¿Estás ahí? muchas gracias. Sí, es que tenía una cara de muerta horrible y no podía salir así. Bueno, mira, mi pregunta, profesor, primero, bueno, darle las gracias por la conferencia. Me ha encantado, me ha parecido muy, muy interesante. Quizás se escapa un poco de los conocimientos propios que yo tenga sobre el tema, pero a mí cuando lo he escuchado me ha recordado muchísimo a Erich Fromm. Entonces, era para preguntarle si cree que bueno, la teoría de Erich Fromm en el arte de amar bebe un poco de de toda esta, de lo que dice Abravanel, ¿no? De todo lo que hemos hablado aquí, porque realmente tiene mucho que ver, ¿no? Los diferentes tipos de amor que hay, ¿no? Y era si usted ve algún tipo de similitud entre, aunque evidentemente son libros con una gran distancia, escritos, si ve una especie de similitud entre lo que luego se escribe más actualmente, ¿no? Sí, yo debo hacer una confesión acá, que no la podía hacer ante el tribunal de la tesis, porque no sé qué hubiese pasado. Pero en realidad, yo cuando trabajaba Ficino, tenía muy presente a Hayek. Y cuando trabajaba Rabanel, lo tenía muy presente a Levinas, a Manuel Levinas. Entonces, yo levantaba la palabra mismo, el texto está pensado desde dos categorías fundamentales, que yo no digo de manera directa, es la mismidad y la otredad. Y todo lo que plantea Levinas acerca de la otredad, la metafísica, y bueno, yo no lo digo porque no daba en ese momento en la facultad poder decir que te estaba apoyando con una cosa contemporánea lo que estaba pasando antes por el problema del anacronismo. Entonces lo hice con los conceptos, traje otredad y mismo. Y desde ahí traccioné. Y leí todo el texto desde esas dos palabras. Y de la palabra ser, la palabra conocimiento y la palabra amar. Esas serían las tres que aparecían según esos tres términos que aparecen en el fondo en ¿cómo se llama? Filósofo griego. Se requiere decir y pensar que la cosa es, lo que la cosa es. Parménides. Yo ahí saqué los términos de ser, conocer y amar. Y después esto de Heidegger. Así que sí que creo que hay que leerlo hacia lo contemporáneo. Sí, porque a mí me ha sonado algo que quizás, hombre, con su evolución, teniendo en cuenta el tiempo, pues podríamos traer a nuestro hoy en día, nuestro día a día, ¿no? Ese concepto de la belleza me ha encantado, como que la belleza es luz, y es cierto, ¿no? La belleza es luz, es algo que te atrae y realmente tampoco sabes por qué. Y eso me ha encantado. Me ha encantado la conferencia y muchísimas gracias desde Cádiz, España. Y nada, enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Queda entonces ahora Mariano Sverdlov y después a continuación Massimiliano Tinini. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, No, ¿qué tal? No, simplemente no tenía ninguna pregunta, solamente escuché, nada, era solamente una felicitación por todo lo que escuché, que bueno, que además yo ya
de alguna forma, que aparte yo tengo el libro, digamos, de Martín también, lo tengo leído, que me lo regaló Martín, solamente recordar eso, es decir, la tesis, si no mal no recuerdo, editada por Miño y Dávila. Nada, simplemente eso, no quiero interrumpir más, solamente me sumé al chat solamente para saludarlo y felicitarlo a Martín, así que no interrumpo más, seguramente hay gente que sabe más del tema que quiere hacer preguntas. Muchas gracias para todos. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Bueno, gracias. Y entonces, Massimiliano Tinini. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Bueno, yo tenía una pregunta muy rápida y quería conectarme con la pregunta que hizo Verónica antes respecto al deseo estético, tanto en Ficino como en Abravanel. Y es verdad que hay esta diferenciación que Ficino remarca mucho más, sobre todo en el libro segundo del De Amor, en el párrafo 7, cuando propone la alegoría de las dos formas de Venus, en la que la primera forma del amor es una forma de amor contemplativa y de esa forma también se genera ese deseo de producir al mismo tiempo belleza. Y aquí siempre tengo un poco una pregunta cuando voy a leer Ficino y cuando voy a leer a Abravanel en la fuente y sobre todo respecto a la fuente médicas. Es decir, ambos eran médicos, tanto que Ficino se profesa como hijo de dos padres más un tercero. El primero es su padre biológico que lo introdujo a la medicina y entonces a Galeno, y su segundo padre es el padre espiritual que es el filósofo Platón, del cual él hizo la traducción bajo Lorenzo de Medici. Y es eso, en ese deseo de producir belleza, quizás de vez en cuando se puede leer la influencia de Galeno, tanto que en Galeno hay esa percepción de cómo el eros, el deseo erótico, eh, tiene esa profunda racionalidad que hace atractiva la obra de reproducción. Y es esa un poco la diferenciación que quería preguntar entre los dos autores, es que en Ficino hay esa de Galeno y los textos médicos que siempre salen de vez en cuando. Y en Abravanel esa cuestión siempre está un poco más escondida y de vez en cuando y se menciona. Y quería conocer su opinión al respecto. Gracias. Sí, a ver si te entendí. Vos me preguntás por los médicos, los saberes médicos, o a propósito de estos dos autores que son médicos, o me hablas de la idea de enfermedad de melancolía, por ejemplo, que se ha trabajado mucho en Ficino, por ejemplo. Si bien Sí, está... Sí, decime. más bien en la relación de la influencia de los textos médicos en ese deseo de producir belleza en Ficino. Sí, yo no he trabajado en los textos médicos en particular en relación con estos textos. Sé que, digamos, él tiene un pasaje que es cuando arma, uno de los pasajes donde se expone esto del amor platónico, que él allí va a explicar, o va a retomar, va a reelaborar dos enfermedades que había ligadas al amor. Una es el amor eros, que tiene que ver con los spiriti, el amor eros era una obsesión por la persona amada, que al tener que estar todo el tiempo teniéndola en mente o viéndola, gastaba los spiriti, gastaba este amor, este vapor de sangre que me permitía la vitalidad y que era lo que ellos creían que circulaba y no la sangre líquida. Esto por un lado. Y la otra enfermedad que da Ficino, que también está ligada a los espíritus y tiene que ver con una reelaboración de lo anterior, es lo que él llama el mal de ojo. Me mira a alguien y sale el vapor de sangre que yo estaba mencionando, sale la luz de los ojos que también es necesaria para ver, según Ficino. La luz de los ojos sale vaporizada en sangre, por la propia sangre, y llega a la sangre de la otra persona, le entra por los ojos, condensa y queda envenenado de la sangre del otro. Esto que parece Drácula, él lo plantea desde un punto de vista médico. Habría que ver si eso no
cómo está en Galeno estrictamente dicho, eso no lo sé, pero sé que él trabaja con el discurso médico y también lo trabaja a nivel de las reprobatio amoris que había antes, que es qué hacer para remediar un amor contrariado. Y allí también se desglosan y hablan los médicos más que los sacerdotes. Por eso que los médicos recomiendan que tenga sangrías, porque bueno, el vapor de sangre, yo tenía la sangre del otro, estaba envenenado, entonces tenía que poner los líquidos en movimiento. O tenía relaciones sexuales con la persona amada, de ahí circulaba todo de nuevo, o transpiraba y tenía que hacer cosas de sudar, qué sé yo, o tenía relación con cualquiera, porque el tema era que se sacarme esa sangre de encima. Era de diferentes maneras, y todas recomendadas por los médicos. Así que allí hay un fondo que Ficino articula, no sé si cómo es exactamente qué le agrega a él, pero yo creo que le agrega, porque Petrarca está, pero no está explicitado como lo explicita Ficino, un siglo después. Lo que pasa es que también esto a su vez tiene que ver con el tema de la melancolía, creo yo. Y el tema de la melancolía como enfermedad pasa de ser negativo a ser positivo en el siglo XV y XVI. Y es Ficino el que empieza con la noción de genio, según muchos. Entonces el arte se convierte en un arte de genios, como es Miguel Ángel, pues Leonardo. Eso. No sé si te respondí o lo compliqué más todavía. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Y le doy la palabra a Pablo para cerrar. Bueno, ante todo les agradecemos muchísimo la asistencia, le agradecemos sobre todo al doctor Ciordia, les agradecemos también haberse quedado hasta esta hora. Sé que, no sé, Massimiliano debe estar en Torino y hay mucha gente que está transatlánticamente, así que les agradecemos la asistencia y los comprometemos o los invitamos, no los comprometemos, los invitamos dentro de un mes a la próxima conferencia que será sobre Ibn Gabirol y el problema del neoplatonismo y los textos de las discusiones actuales sobre Ibn Gabirol. Bueno, de nuevo a todos, muchísimas gracias, muy interesante, y acá hubo luz y belleza. Hubo intuiciones de luz y belleza, así que las hemos recibido y todos participamos, otra idea neoplatónica, así que estamos todos participando y habiendo aprendido mucho y compartiendo este espacio. Así que muchísimas gracias y nos vemos entonces en un mes.